Felipe VI no eligió su destino, nació con él. El abuelo de Felipe, Alfonso XIII, se vio obligado a exiliarse en 1931. La infancia de Felipe fue un estudio de contrastes. A medida que Felipe crecía, su educación adquirió un tono más formal. A medida que Felipe maduraba, se presentaba ante el público con creciente confianza. El papel de Felipe se extendía más allá de las fronteras de España. Incluso un príncipe, preparado para el deber y destinado a una vida de servicio público, no es inmune a los asuntos del corazón. El anuncio de su compromiso en 2003 causó una gran conmoción en la sociedad española. El cuento de hadas, como suele ocurrir con los cuentos de hadas, comenzó a desmoronarse. Las acusaciones contra el rey Juan Carlos, su padre, aumentaron, cada revelación más perjudicial que la anterior. Llegó el año 2014, cargado de expectación e incertidumbre. Felipe VI heredó un trono, sí, pero era un trono despojado de sus ilusiones. Desaparecida estaba la deferencia incuestionable, la aureola de invencibilidad que una vez había envuelto a la monarquía española. En su lugar se encontraba una nación lidiando con dificultades económicas, fragmentación política y un profundo escepticismo hacia sus instituciones, incluyendo la corona. Los escándalos que habían plagado el reinado de su padre habían proyectado una larga sombra. El pueblo español, acostumbrado a ver a la familia real a través de una lente de glamour y tradición, ahora veía las grietas en la fachada, los susurros de corrupción, la extravagancia en tiempos de austeridad, habían erosionado la autoridad moral de la monarquía. Felipe, profundamente consciente de este cambio en la percepción pública, comprendió que su reinado se definiría por la necesidad de reconstruir la confianza. Cada una de sus acciones, cada palabra, sería escudriñada, comparada con los errores de su padre. El pueblo español, una vez contento con una monarquía que reinaba a distancia, ahora exigía transparencia, responsabilidad, una sensación de que su rey entendía sus problemas. Al nuevo rey, sin embargo, no se le dio el lujo de un periodo de luna de miel. Los desafíos que enfrentaba España eran demasiado urgentes, demasiado profundamente arraigados como para permitir una adaptación gradual a su papel. Tenía que navegar por un panorama político plagado de divisiones, una economía que luchaba por recuperarse de la crisis financiera mundial y un creciente sentimiento de regionalismo que amenazaba el tejido mismo del Estado español. Felipe, estudioso de la historia, comprendía que las monarquías no se sostenían únicamente por linajes. Su legitimidad provenía del consentimiento de los gobernados, un contrato delicado y en constante evolución entre la corona y su pueblo. Se embarcó en una serie de compromisos públicos diseñados para mostrar su compromiso con la transparencia, su comprensión de los desafíos que enfrentaban los españoles de a pie. Visitó comunidades con dificultades, se reunió con líderes empresariales, entabló diálogos con estudiantes y activistas. Sus discursos, antes formales y predecibles, ahora abordaban de frente las preocupaciones del pueblo. Hablaba de la necesidad de unidad, de sacrificio compartido, de un renovado sentido de propósito nacional. Sin embargo, el escepticismo persistía, las viejas heridas, los agravios históricos contra la monarquía eran profundos. La República Española, derrocada por las fuerzas de Franco, seguía siendo un símbolo potente para muchos.
un recordatorio de un tiempo en que España había elegido un camino diferente. Los esfuerzos del rey por modernizar, por conectar con la gente, eran vistos por algunos como demasiado pocos, demasiado tarde. Felipe, el rey sin ilusiones, se encontraba caminando por la cuerda floja. Tenía que modernizar la monarquía sin alienar a los tradicionalistas, afirmar su autoridad sin parecer desconectado de las realidades de su pueblo. Era, en muchos sentidos, un rey en busca de su reino, esforzándose por redefinir el significado mismo de la corona en una época de profundos cambios. Durante años, las tensiones habían estado cociéndose a fuego lento en Cataluña, una región en el noreste de España con su propia lengua, cultura e historia distintivas. El deseo de una mayor autonomía, de una voz en el escenario mundial separada de Madrid, había sido durante mucho tiempo parte de la identidad catalana. Pero bajo el reinado de Felipe, este descontento a fuego lento se desbordó, alimentado por ansiedades económicas, maniobras políticas y una creciente sensación de que la identidad única de Cataluña estaba siendo ignorada. El movimiento independentista catalán, que una vez fue un elemento marginal, ganó impulso, atrayendo apoyo de todo el espectro político. Los políticos independentistas, envalentonados por el creciente sentimiento público, presionaron por un referéndum sobre la autodeterminación, una votación que decidiría el futuro de Cataluña. El gobierno español, sin embargo, se mantuvo firme en su oposición, declarando ilegal e inconstitucional cualquier referéndum de este tipo. Felipe VI, muy consciente de las posibles consecuencias de una España fracturada, se encontró atrapado en medio de este conflicto en escalada. Su papel, tal como él lo veía, era ser un símbolo de unidad nacional, un garante de la Constitución que mantenía unida a España. Las semanas previas al 1 de octubre de 2017 estuvieron cargadas de tensión. El gobierno catalán, desafiando las órdenes de Madrid, siguió adelante con los preparativos para el referéndum. El gobierno español, a su vez, desplegó miles de policías en Cataluña, decidido a impedir que se celebrara la votación. El mundo observaba, conteniendo la respiración, mientras el enfrentamiento entre Barcelona y Madrid se intensificaba. En aquel fatídico día, 1 de octubre de 2017, el pueblo catalán acudió a las urnas, su desafío resonando en las calles. Se produjeron enfrentamientos entre los votantes y la policía española, imágenes de violencia y caos que se difundieron por las pantallas de televisión de todo el mundo. El referéndum, empañado por la controversia y las acusaciones de irregularidades, finalmente arrojó un sí rotundo a la independencia. España contuvo la respiración, esperando la respuesta de Felipe. El rey, tras días de silencio, pronunció un discurso televisado a la nación. Había desaparecido el tono conciliador, las palabras mesuradas de sus discursos anteriores. En su lugar, había un rey profundamente preocupado, con voz firme, inquebrantable en su defensa de la unidad de España. Condenó el referéndum por considerarlo ilegal, un ataque directo a la Constitución española y al Estado de Derecho. Acusó a los líderes catalanes de sedición, de sembrar la discordia y la división. Sus palabras, que pretendían unir a la nación, profundizaron la división. En Cataluña, su discurso fue recibido con ira y desafío, visto como una prueba de que Madrid hacía oídos sordos a sus peticiones de autodeterminación. La intervención del rey, en lugar de calmar la tormenta, pareció desencadenar una nueva ola de disturbios. Estallaron protestas en Barcelona y otras ciudades catalanas, las calles convertidas de nuevo en un mar de banderas y lemas que exigían la independencia. El gobierno español, apoyado por las palabras del rey, adoptó una línea dura, suspendiendo la autonomía de Cataluña e imponiendo el gobierno directo desde Madrid. La crisis catalana, un momento decisivo en el reinado de Felipe,
expuso la fragilidad del Estado español y los límites del poder de la monarquía para sanar divisiones profundamente arraigadas. El rey, una vez símbolo de unidad, se convirtió en un pararrayos para las críticas, sus acciones y palabras diseccionadas, debatidas y, en última instancia, para muchos, consideradas insuficientes. Tras el referéndum, los índices de aprobación del rey se desplomaron, especialmente en Cataluña, donde se convirtió en un símbolo de la intransigencia de Madrid. Los críticos argumentaron que su intervención había sido un grave error de cálculo, que sus palabras, en lugar de fomentar el diálogo, solo habían servido para inflamar las tensiones. La crisis catalana, lejos de resolverse, se asentó en un inestable punto muerto. El gobierno español, a pesar de su postura de línea dura, no logró sofocar el movimiento independentista. Cataluña, con su autonomía suspendida, seguía siendo una región al borde del abismo, con su gente profundamente dividida. Felipe VI, el rey que había heredado una corona manchada por el escándalo, ahora veía su propio legado entrelazado con uno de los capítulos más turbulentos de la historia moderna de España. La crisis catalana, un crudo recordatorio de los desafíos que enfrenta España en el siglo XXI, había puesto a prueba los límites de su autoridad, su capacidad para unir un reino fracturado por la historia, la ideología y la búsqueda de la autodeterminación. La monarquía española, una institución con raíces que se remontan a siglos atrás, se encontró en una encrucijada en el siglo XXI. Las viejas certezas, la deferencia incuestionable que una vez caracterizó la relación entre la corona y su pueblo, se habían desvanecido. Felipe VI, muy consciente de este panorama cambiante, comprendió que la supervivencia dependía de la adaptación, de encontrar una manera de reconciliar el peso de la tradición con las exigencias de una sociedad moderna y cada vez más secular. El rey, un hombre de silenciosa determinación, se embarcó en una sutil pero significativa campaña para modernizar la monarquía, para hacerla más relevante, más cercana a una generación menos enamorada de la pompa y la ceremonia. Atrás quedaron los fastuosos viajes de caza, las muestras de opulencia que habían caracterizado el reinado de su padre. En su lugar, Felipe enfatizó la transparencia, la rendición de cuentas y un compromiso con las causas sociales cercanas a los corazones de los españoles de a pie. Racionalizó la Casa Real, reduciendo gastos y deshaciéndose de la imagen de extravagancia que había alienado a tantos. Abrazó la tecnología, utilizando las redes sociales para conectar con las generaciones más jóvenes, para ofrecer atisbos de la vida de la familia real más allá de los muros del palacio. Sus discursos, antes formales y distantes, ahora abordaban temas contemporáneos: el cambio climático, la igualdad de género, los desafíos que enfrentan los jóvenes en un mundo que cambia rápidamente. Felipe entendió que una monarquía moderna ya no podía depender únicamente de la tradición para su legitimidad. Tenía que ganarse su lugar, demostrar su valor a una sociedad que se enfrenta a problemas complejos. Buscó posicionar a la corona como un símbolo de estabilidad, una fuerza unificadora en una nación cada vez más fragmentada por la polarización política y las ansiedades económicas. Letizia, vista al principio con escepticismo por algunos debido a su origen poco convencional, se convirtió en una fuerza poderosa en los esfuerzos de Felipe por modernizar la monarquía. Su inteligencia, su calidez y su compromiso con las causas sociales resonaron con muchos españoles, especialmente con las mujeres y las generaciones más jóvenes, que vieron en ella un reflejo de sus propias aspiraciones. Usó su plataforma para defender causas que le importaban mucho: la educación, la sanidad, las artes. Habló en contra de la violencia doméstica, defendió los derechos de las personas con discapacidad y se convirtió en una firme defensora de la concienciación sobre la salud mental. Su trabajo con diversas organizaciones benéficas y ONG le valió elogios por su dedicación
y su genuino deseo de marcar la diferencia. La influencia de Letizia se extendió más allá de su activismo social. Aportó una sensibilidad moderna a la imagen pública de la familia real, evitando las pesadas joyas y la vestimenta formal que solían preferir las generaciones anteriores de la realeza. Sus elecciones de vestuario, que a menudo incluían diseñadores españoles y marcas comerciales, conectaban con las mujeres más jóvenes que admiraban su elegancia y su enfoque práctico de la moda. Juntos, Felipe y Letizia proyectaban la imagen de una pareja real moderna, comprometida con su país, consciente de los desafíos a los que se enfrenta su gente y decidida a utilizar su plataforma para lograr un impacto positivo. Su historia de amor, poco convencional como era, ofrecía un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso dentro de los límites de una institución milenaria, la conexión humana y el propósito compartido podían prosperar. Mientras Felipe y Letizia trabajaban para asegurar el lugar de la monarquía en el siglo XXI, todas las miradas se volvieron hacia su hija mayor, Leonor, princesa de Asturias y heredera al trono español. Nacida en 2005, Leonor creció bajo la mirada pública, cada hito de su vida documentado, cada movimiento escrutado. Felipe, decidido a preparar a su hija para los desafíos que le esperaban, se aseguró de que Leonor recibiera una educación completa, que equilibrara el rigor académico con una comprensión profunda de la historia, la cultura y las complejidades del panorama político de España. Domina varios idiomas, incluyendo inglés, francés y catalán, lo que refleja el compromiso de la monarquía moderna con el multilingüismo y la comprensión cultural. Leonor, en sus apariciones públicas, proyecta una imagen de serenidad e inteligencia. Pronuncia discursos con confianza, sus palabras cuidadosamente elegidas, su comportamiento reflejando tanto su juventud como el peso de su futuro papel. El pueblo español, acostumbrado a ver a sus reyes desde la distancia, ha respondido a la calidez y autenticidad de Leonor. Sin embargo, la cuestión del futuro de la monarquía, de su relevancia en un mundo rápidamente cambiante, se cierne sobre todo. Leonor heredará no solo un trono, sino un legado complejo, moldeado por agravios históricos, divisiones políticas y la relación en constante evolución entre la corona y su pueblo. Su generación, la generación que alcanzó la mayoría de edad a la sombra de la crisis catalana y la crisis financiera mundial, será la que finalmente decidirá el destino de la monarquía española. Felipe VI, el rey que ascendió al trono entre susurros e incertidumbre, se ha dado a conocer, quizás inevitablemente, como el Rey Silencioso. Es un título cargado de ambigüedad, que refleja tanto las fortalezas como las limitaciones de su reinado. Su silencio, a menudo interpretado como una señal de reserva, de cautela ante un mundo turbulento, es también un reflejo de su calculado enfoque del liderazgo, un marcado contraste con la personalidad más expansiva de su padre. El reinado de Felipe ha estado marcado por una serie de contradicciones, un delicado equilibrio entre preservar las tradiciones de la monarquía y adaptarse a las exigencias de una sociedad que cambia rápidamente. Ha adoptado la transparencia y la rendición de cuentas, pero la monarquía sigue siendo una institución envuelta en secreto, cuyo funcionamiento interno permanece en gran medida oculto a la vista del público. Ha buscado modernizar la imagen de la corona, conectar con las generaciones más jóvenes, pero la supervivencia de la monarquía depende de su capacidad para mantener su misticismo, su aura de ser algo excepcional, al margen del funcionamiento ordinario de la política y de la vida cotidiana. Felipe, el rey que no eligió su destino, ha caminado por la cuerda floja, navegando entre las expectativas de una nación que lidia con su propia identidad. Ha sido elogiado por su moderación, su compromiso con el deber, sus esfuerzos por devolver la dignidad a la corona mancillada por el escándalo. Sin embargo, también ha sido criticado por su falta de carisma, su percibida distancia emocional, su incapacidad para conectar plenamente con el pueblo español a nivel emocional.
A medida que Felipe VI entra en la segunda década de su reinado, su legado sigue siendo una obra en curso, un tapiz tejido con hilos de continuidad y cambio, de desafíos superados y oportunidades perdidas. Sin duda, ha estabilizado la monarquía española, guiándola a través de un período de intenso escrutinio y restaurando una medida de confianza pública erosionada por los errores de su padre. Sus esfuerzos para modernizar la monarquía, para hacerla más transparente y responsable, han sido ampliamente elogiados. Su matrimonio con la reina Letizia, una ex periodista que encarna la modernidad y la conciencia social, ha traído un soplo de aire fresco al a menudo rígido mundo del protocolo real. Sin embargo, los desafíos que enfrenta la monarquía española siguen siendo inmensos. El auge global del populismo, con su desdén por las instituciones tradicionales, representa una amenaza para las monarquías en todas partes, incluida España. La cuestión de la supervivencia a largo plazo de la monarquía española sigue abierta, un tema de intenso debate dentro y fuera de España. ¿Puede una institución milenaria, construida sobre la tradición y la jerarquía, seguir siendo relevante en un mundo cada vez más definido por la democracia, el individualismo y el cuestionamiento de los privilegios heredados? Felipe VI, el rey silencioso, ha encarnado en muchos sentidos esta tensión entre el pasado y el presente. Ha buscado preservar lo mejor de la monarquía, su sentido de la historia, su compromiso con el deber, su papel como símbolo de la unidad nacional. Sin embargo, también ha reconocido la necesidad de cambio, de adaptación, de una monarquía más transparente, más responsable y más en sintonía con las aspiraciones de una sociedad cambiante. El futuro de la corona española bien podría depender de las decisiones que tome la sucesora de Felipe, la princesa Leonor. ¿Heredará una monarquía que ha navegado con éxito las turbulentas aguas del siglo XXI o una que permanece atrapada en una jaula dorada, una reliquia de una era pasada? La corona, por ahora, descansa segura sobre la cabeza de Felipe VI. Pero es una corona expuesta en una vitrina, su futuro incierto, su significado constantemente redefinido en los corazones y las mentes del pueblo español. Felipe VI gobierna sin gobernar, representa sin decidir, y aún así, su permanencia marca el pulso del país. En un mundo que ya no cree en coronas, ¿puede un rey seguir siendo útil? ¿O es solo un símbolo en una vitrina que el tiempo aún no se ha atrevido a romper? Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete a Las Cosas de Felipe. Aquí miramos la historia sin reverencias, pero con respeto.